Buenas tardes, hoy explicaremos las pruebas de bondad de ajuste. Este trabajo está realizado por Laura Hidalgo y Rafael Berrocal. ¿Qué es una prueba de bondad de ajuste? Las pruebas de bondad de ajuste son aquellas que comparan los resultados de una muestra con los que se espera obtener en una población. Estas tienen por objetivo determinar si los datos se ajustan a una determinada distribución, la cual puede estar completamente especificada en una hipótesis simple o perteneciendo a una clase paramétrica, una hipótesis compuesta. Es decir, una prueba de bondad de ajuste se utiliza para discriminar si una muestra disponible representa razonablemente los datos que uno esperaría encontrar en la población. Para ello se utiliza la hipótesis nula, que indica la distribución propuesta, mientras que la hipótesis alternativa nos indica que la variable en estudio tiene una distribución que no se ajusta a la distribución propuesta. ¿Qué tipo de pruebas hay? Para calcular si una distribución dada se ajusta a un conjunto de datos, se puede utilizar las siguientes pruebas: prueba de Chi cuadrada, prueba de Kolmogorov-Smirnov, prueba de Anderson-Darling, el test de Shapiro-Wilk, el criterio de Crane-von Mises y el criterio de información de Akaike. Para el presente trabajo se explicará a detalle tres de las pruebas mencionadas anteriormente: la prueba Chi cuadrado, la prueba de Kolmogorov y la prueba de Anderson-Darling. La prueba del Chi cuadrado. Esta técnica compara la frecuencia observada en los datos contra la frecuencia esperada conforme a la distribución de probabilidad propuesta para los datos. Las diferencias entre frecuencia observada y la esperada con la distribución teórica se elevan al cuadrado y se suman, y la suma se somete a una prueba de hipótesis con una distribución Chi cuadrada para decidir si la distribución propuesta es adecuada o no, usualmente con un nivel de significación del 5%. La prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta técnica compara la función de distribución acumulada empírica obtenida de los datos con la teórica, de acuerdo a la distribución de probabilidad propuesta. Una limitación de esta prueba es que solo debe usarse para distribuciones continuas. La prueba de Anderson-Darling. Esta prueba mejora el desempeño de la prueba anteriormente mencionada, pues detecta mejor las diferencias entre las distribuciones acumuladas empíricas y las teóricas en las colas de las gráficas. Pero también tiene la misma característica de la anterior, que solo es válida para distribuciones continuas. ¿Cuáles son sus diferencias? Entonces, la Chi cuadrado o Ji cuadrado es aplicable a distribuciones continuas o discretas, compara las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas y requiere de una muestra suficientemente grande. La prueba Kolmogorov-Smirnov es aplicable solo a distribuciones continuas, compara las distribuciones acumuladas observadas y esperadas, es una prueba poderosa y fácil de utilizar, puesto que no requiere que los datos se agrupen de determinada manera. Es particularmente útil para juzgar qué tan cerca está la distribución de frecuencias, porque la distribución de probabilidad de n depende del tamaño de la muestra n, pero es independiente de la distribución de frecuencia esperada. Y la prueba Anderson-Darling, sus valores críticos no se encuentran en una sola tabla, como pasa en la Ji cuadrada o en la Kolmogorov, sino que hay una tabla específica para cada distribución. Detecta mejor las diferencias entre las distribuciones acumuladas empírica y teórica en las colas de las gráficas. Es aconsejable utilizar la Ji cuadrado para discretas y la Kolmogorov-Smirnov para continuas. ¿Qué programas se pueden utilizar? Hay diferentes programas para realizar las pruebas de bondad de ajuste, en los que se destacan el StatFit, el SPSS, el XLab, Excel, R y MATLAB. Ejemplo, Ji cuadrado. Un total de 256 empleados fueron encuestados de modo que identificar su mes de cumpleaños. Los resultados obtenidos fueron enero 29, febrero 24, marzo 22, abril 19, mayo 21, junio 18, julio 19, agosto 20, septiembre 23, octubre 18, noviembre 20 y diciembre 23. Se desea probar la hipótesis que los meses están distribuidos uniformemente entre los empleados. Parámetros de la función. En el caso de test de bondad de ajuste Ji cuadrado, las hipótesis nulas e hipótesis alternativas son los datos hipótesis nulas. Los datos se distribuyen uniformemente entre los empleados. Hipótesis alternativa. Los datos no se distribuyen uniformemente entre los empleados. Grados de libertad son 11, ya que es el total de categorías, que en este caso son 12 meses, menos 1.
Aquí se muestra el desarrollo realizado en Excel y las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes. El nivel de significancia es E menor a P, no rechaza la hipótesis nula. En este caso, 0,05 es menor a 0,92665. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, que los datos se distribuyen uniformemente entre los empleados. ¿Por qué son importantes las pruebas de bondad? 1. La representación. Nos dice si la muestra disponible representa razonablemente los datos que uno esperaría encontrar en la población. 2. Las diferencias. Averigua si existen diferencias estadísticamente significativas entre la distribución observada y la distribución esperada. Y los criterios permiten establecer un criterio para aceptar o rechazar el modelo probabilístico que se haya propuesto para los datos de interés. Ejemplo de la vida real. Validación de la caracterización estadística del tráfico de red de un servidor web de un campus universitario como un mecanismo de un sistema de detección de intrusos. La descripción. Análisis estadístico del tráfico de redes desde y hacia el servidor web de un campus universitario y que permitió conocer las tendencias del tráfico por hora y establecer una línea base para un comportamiento normal. Aquí se documentan los resultados de las pruebas de bondad y ajuste y los análisis de varianza, los cuales proporcionan elementos que enriquecen la definición de la línea base, con el fin de determinar la utilidad del mecanismo de detección de intrusos o de situaciones que sugieren anomalías o comportamientos atípicos en el tráfico. De esta manera concluimos el trabajo del día de hoy, esperando que haya quedado claro qué significan las pruebas de bondad de ajuste. Muchas gracias.